de la Universidad Javeriana con una maestría en bromatología y la industria de alimentos. Tiene un doctorado también en química industrial y todo esto lo ha realizado en la Universidad de Buenos Aires, en donde también desarrolló un proyecto postdoctoral que complementó con una estancia en ICESI, y ahora Paola es investigadora de tiempo completo con una beca postdoctoral de Colciencias, de estas becas que son muy pocas y bastante apetecidas. Paola entonces es investigadora postdoctoral en ICESI, también es profesora en ICESI y profesora en la Universidad de Santiago de Cali. Bueno, entonces Paola el día de hoy nos va a hablar acerca del desarrollo de empaques nano y microestructurados en base a almidones para el soporte y liberación controlada de agentes antimicrobianos y su aplicación en la industria. Paola, adelante. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Gracias a Giovanni por la presentación. Entonces, arranco. Ahí ves la pantalla ampliada. ¿Ya está todo ok? Sí. Sí, ahí la podemos ver en pantalla completa. Listo, perfecto. Bien. Bueno, entonces, así como Giovanni los comentó, el día de hoy yo voy a darles a contarles brevemente, en más o menos una horita, resultados de las investigaciones que he realizado desde hace más o menos 8 años, desde que di inicio a mi maestría, en mi doctorado, en mi primer postdoctorado, y al final les voy a contar en lo que estamos trabajando ahora en la ICESI, junto con Giovanni Rojas, quien es mi mentor, con esta beca de Colciencias. Entonces, el título de la charla es el desarrollo de empaques nanomicroestructurados en base a almidones para el soporte y liberación controlada de agentes antimicrobianos y su aplicación en la industria. Bueno, resulta que en los últimos años, más o menos 10 años, ha aumentado bastante el interés por el desarrollo de empaques biodegradables que además tengan propiedades antimicrobianas, con el fin de mejorar la calidad del alimento, la calidad en general, sus características organolépticas y lograr la inocuidad de los mismos. Cuando hablamos de inocuidad hacemos referencia a que sea seguro para el consumidor. Tradicionalmente se han utilizado empaques, materiales de empaques que son de origen sintético, derivados del petróleo, como los polietilenos de baja densidad, de alta densidad, poliestireno, el tereftalato de polietileno y el polipropileno. Resulta que para fabricar productos, alimentos específicamente que tengan buena calidad, es necesario aplicar algunos métodos de conservación con el fin de ¿qué? De mantener las características físico-químicas y sensoriales por periodos más largos, con el fin de eliminar o disminuir la presencia de microorganismos que puedan alterar los alimentos. Estos son los microorganismos indicadores, tales como los mesófilos aerobios, hongos, levaduras. Y tercero, para evitar la incidencia de microorganismos patógenos, que son los que producen las denominadas ETAs o enfermedades transmitidas por alimentos, microorganismos patógenos como los géneros de Salmonella, Vibrio, Listeria, Clostridium, Shigella, entre otros. ¿Cuál es el panorama actual cuando hablamos de empaquetamiento? Resulta que el uso de los métodos tradicionales para conservar alimentos, como lo son el tratamiento térmico, incluida la pasteurización, la esterilización, ultrapasteurización, también la adición de sales de curado, procesos de acidificación, irradiación, congelación, desafortunadamente no garantizan una completa inocuidad de los alimentos procesados, y esto es debido principalmente a que ocurre una contaminación post-proceso por una mala manipulación de los alimentos. Es por esta razón que se han desarrollado empaques con características antimicrobianas, y estos empaques biodegradables antimicrobianos se consideran una alternativa viable que garantiza a los consumidores la inocuidad en los alimentos. Sin embargo, hay una problemática. Y es que si deseamos añadir sustancias activas como agentes antimicrobianos a los empaques o a los alimentos directamente, esas sustancias presentan o se enfrentan a algunos problemas cuando se adicionan de esta manera, o sea, se adicionan de manera directa. Esos problemas pueden ser tener una estabilidad limitada
ya que pueden sufrir degradación física o química, pueden mostrar una tasa de liberación no controlada, es decir, que ese agente antimicrobiano se difunda rápidamente y no perdure a través del tiempo, o también podría tener efectos adversos sobre las propiedades organolépticas del alimento, es decir, podría cambiar el sabor, el color, la textura, la apariencia, ¿sí? Es por eso que últimamente, en los últimos años, se ha estudiado muchísimo y se sigue estudiando el tema del desarrollo de empaques activos que están diseñados con el fin de ¿qué? De reducir, inhibir o retardar el crecimiento de microorganismos que puedan estar presentes en el alimento, pero también esos empaques activos se conocen porque pueden modificar condiciones en el interior del empaque, donde está el alimento, por ejemplo, la concentración de gases o modificar la humedad. Estos tipos de empaques, al incorporar sustancias activas, pueden prevenir el crecimiento de los microorganismos en la superficie del alimento, también en el interior del alimento, pero además ayudarían a reducir la adición de grandes cantidades de estas sustancias. Es decir, que con el uso de empaques activos no se tendría que añadir cantidades elevadas de antimicrobianos, sino que con cantidades pequeñas ya con eso serviría y tendría una acción eficaz. ¿Cómo se diseñaría un empaque antimicrobiano? Pues resulta que hay muchos factores involucrados para poder diseñar un empaque adecuado. La forma en la que se incorpora el agente, es decir, la sustancia antimicrobiana puede añadirse de manera libre al alimento directamente, se puede incorporar en películas biodegradables o también se podría incorporar de manera encapsulada, y eso lo voy a contar ahora más adelante. También la actividad del agente antimicrobiano es un factor importante porque hay agentes antimicrobianos que actúan solamente frente a bacterias, otros que actúan frente a hongos y levaduras, y los componentes del alimento, los factores intrínsecos conocidos como los nutrientes, el pH, la W, también son factores que contribuyen a la hora de diseñar un empaque biodegradable antimicrobiano. Entonces, los tres objetivos principales que se han propuesto para el desarrollo de un empaque antimicrobiano son asegurar la inocuidad alimentaria, en primer lugar. En segundo lugar, mantener la calidad del producto, y esto es la calidad global, ¿sí? Lo que son las propiedades físicas, químicas y organolépticas del producto. Y por último, extender la vida de anaquel, es decir, extender la vida útil de ese alimento. Para poder determinar la actividad antimicrobiana de una sustancia, de un agente antimicrobiano, se suelen realizar distintos ensayos. Uno de ellos es el ensayo de difusión en agar. ¿Listo? Este ensayo es importante elegir el microorganismo que yo quiero testear. Posteriormente, decidir qué concentración de del inóculo microbiano se va a probar. Si estoy, por ejemplo, hablando que quiero testear una levadura, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, entonces yo puedo usar agar saureo, por ejemplo, un agar especial para ese microorganismo. Entonces yo selecciono el medio de cultivo y procedo a sembrar de manera tipo césped sobre la superficie del medio de cultivo ese inóculo. Y luego voy a apoyar discos de películas que contengan el agente antimicrobiano, así bien separaditos como se ve acá. Eso se lleva a incubar a las condiciones específicas para el microorganismo, si es bacteria o si es hongo o levadura. Y por último, puedo evaluar el diámetro de los halos resultantes. Entonces, aquí, ¿qué se puede observar? Que a mayor diámetro de halo hay una mayor actividad antimicrobiana y a un menor diámetro de halo hay una menor actividad antimicrobiana. Y entonces yo con estos ensayos puedo verificar si ese agente es efectivo o no, y también podría evaluar distintas concentraciones y quedarme con una concentración que no sea muy baja, que tampoco sea muy alta, porque tengo que tener presente la regulación, la normatividad legal vigente, como el caso del uso del sorbato de potasio, que es un preservador muy conocido, tiene un límite permitido, o si voy a utilizar aceites esenciales como agentes antimicrobianos, debo tener en cuenta que estos aceites podrían modificar el sabor, el color, el aroma o la apariencia de mi alimento. Entonces, habiendo hablado un poco
así muy general de lo que son las películas, o sea, empaques biodegradables tipo película. También hablamos que los agentes antimicrobianos sufren algunos inconvenientes si se adicionan de manera directa al empaque o al alimento. Surge una estrategia novedosa en el ámbito de los empaques y es el uso de sistemas de liberación. Esos sistemas de liberación pueden ser partículas, cápsulas de tamaño nanométrico o micrométrico. Y esas partículas lo que van a hacer es retener, soportar, o liberar de manera gradual dichas sustancias, es decir, en un tiempo prolongado. Y aquí en esta imagen les muestro unas nanopartículas que obtuvimos en el 2016. Son partículas de almidón nativo de yuca que contienen preservador sorbato de potasio y tratadas con una técnica de ultrasonido para obtener estas partículas que podemos apreciar la morfología. Son más o menos circulares, otras son ovaladas y tienen un tamaño de alrededor de 50 nanómetros. Cuando se habla de sistemas de empaquetamiento a partir de biopolímeros, estos sistemas, ya sean películas biodegradables o sistemas particulados como partículas nano o micrométricas, se diseñan con el fin de disminuir lo que son residuos contaminantes para el medio ambiente. Es decir, acá lo que se busca es tratar de disminuir esos plásticos que usamos normalmente pues, todos los seres humanos para empacar, ¿cierto? Los derivados del petróleo, ayudando también a la seguridad del consumidor. Resulta que algunos materiales que se usan normalmente para empacar, como es el caso de los enlatados, pueden ocasionar una migración de algunos compuestos químicos como cadmio, plomo o platino, y estos, aunque son trazas, ¿sí? Son cantidades muy pequeñitas, al ingerirse a través de los años se van acumulando en el organismo y pueden tener pues, consecuencias no tan agradables para la salud del consumidor. Dentro de los materiales que se utilizan entonces para obtener estos empaques biodegradables, películas comestibles o sistemas particulados, hablamos de partículas nanométricas o micrométricas, esos materiales son muchos los que se pueden utilizar. Yo personalmente trabajé mucho con el almidón nativo y modificado y en este momento estoy trabajando desde diciembre del año pasado con quitosano. También se pueden utilizar celulosas, derivados de celulosas como metilcelulosa, carboximetilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa y alginatos y carrageninas, que son materiales, todos son polisacáridos y estos materiales se obtienen principalmente de las algas. El quitosano es un producto de la desacetilación de la quitina y la quitina se encuentra principalmente en la caparazón de muchos crustáceos y también se encuentra, aunque en menor cantidad, en la pared celular de algunos hongos. El almidón pues se puede obtener de distintas fuentes. Es un polímero muy abundante, es la segunda biomasa más abundante en el planeta después de la celulosa y los almidones se pueden encontrar, por ejemplo, en la yuca, en la papa, en el plátano, en el arroz, el maíz, sorgo. Hay un montón de almidones nativos y luego están los que llamamos almidones modificados, que ya les voy a contar cómo se pueden realizar las modificaciones al almidón. Estos ensayos, por ejemplo, los realicé entre el 2018 y el 2019 en la ICESI, en el laboratorio del profesor Giovanni Rojas, y ya les voy a comentar algo de este tema de investigación. Entonces, estos polisacáridos, pues principalmente están compuestos, lo que son la celulosa y el almidón, por monómeros de glucosa. Acá podemos ver cómo está la distribución de cada una de las cadenas de los componentes del almidón. Acá podemos observar el quitosano y acá sería la estructura química de la celulosa. Todos estos pueden ser usados como material para obtener películas y también sistemas de nano o micropartículas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar biopolímeros? Bueno, estos materiales presentan muy buenas propiedades de barrera a los gases, son transparentes, son amigables con el medio ambiente, sin embargo, tienen una desventaja y es que son hidrofílicos, por lo que presentan alta sensibilidad a la humedad, son barreras pobres al agua y poseen propiedades mecánicas limitadas cuando se comparan con los materiales derivados del petróleo. Entonces, ¿qué hacer para mejorar estas desventajas de los biopolímeros? Hay dos
propuestas principales. Una de ellas es realizar mezclas de los materiales, es decir, mezclar biopolímeros con materiales derivados del petróleo para mejorar estas propiedades mecánicas, o también se pueden modificar los almidones nativos para obtener materiales hidrofóbicos y que posean mejores propiedades mecánicas. Cuando hablamos de propiedades mecánicas hacemos referencia a lo que es esfuerzo a la tracción, flexibilidad, elongación, ¿sí? Que puedan resistir grandes pesos y que no se vayan a quebrar fácilmente. ¿Cómo se realizarían entonces estas modificaciones a los almidones nativos? Se usan generalmente tratamientos como acetilación con anhídrido acético o también tratamiento alcohólico alcalino. ¿Y qué se busca con la modificación del almidón cuando hablamos de acetilación? Sustituir los grupos hidroxilo de los monómeros de la glucosa. Podemos ver que se encuentran en el carbono 2, 3 y 5. Esos grupos hidroxilo libres se pueden sustituir por los grupos metilo que tienen carácter hidrofóbico. Acá se muestra un esquema de cuál sería la reacción de acetilación, ¿sí? Y el producto resultante sería acetato de almidón o almidón acetilado. Esto se puede realizar con la mayoría de los almidones, de yuca, de papa, de arroz, de plátano, ¿sí? Estas modificaciones han sido bastante estudiadas. Bueno, este esquema muestra un resumen de cuáles son las otras modificaciones químicas o tratamientos que se pueden hacer para modificar el almidón. Están las hidrólisis ácida y enzimática, procesos de regeneración, donde están la precipitación y a su vez la cocristalización y el entrecruzamiento, y procesos de tratamiento mecánico como la extrusión y el ultrasonido. Acá se muestran los tamaños de partícula que se pueden obtener para cada uno de los tratamientos, el rendimiento y el tiempo que tardaría en realizarse este proceso. Y se puede observar que el tratamiento de ultrasonido es el que permite obtener partículas más pequeñas y tiene un rendimiento del 100%, además que es un proceso bastante rápido, es una tecnología muy rápida. Entonces, las modificaciones se pueden resumir en reacciones vía éter, formación de ésteres, reacciones de oxidación, hidrólisis de los grupos hidroxilo, y estas serían las modificaciones químicas aplicables a los distintos tipos de almidones con el fin de volverlos hidrofóbicos y mejorar sus propiedades de barrera al agua. Entonces, en el laboratorio en la Universidad ICESI con el profesor Giovanni Rojas y también con la asesoría de mi directora de doctorado, la profesora Silvia Flores, que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Realizamos unos ensayos de síntesis asistida por microondas para evaluar otros tipos de modificación al almidón, ya que previamente los estudios que había realizado habían sido con anhídrido acético. Entonces acá probamos el anhídrido maleico en medio básico y a ese producto resultante pues le realizamos las determinaciones de grado de sustitución para poder verificar si efectivamente ese almidón se había sustituido o no, ¿sí? Y qué porcentaje de sustitución se logró. El equipo que se usó fue un microondas similar al que se encuentra acá en la fotografía, donde se puede setear el tiempo y la temperatura del análisis. Luego, posteriormente, con una titulación ácido-base, se puede lograr saber cuál es el porcentaje de acetilación, de modificación logrado, y también se le realizan ensayos de capacidad de retención de agua, de hinchamiento y de solubilidad a ese material resultante para evaluarlo y ver si efectivamente esa modificación fue adecuada o no. Brevemente les cuento cómo se hace esa determinación del grado de sustitución, y entonces el montaje pues es una titulación ácido base. Acá está el montaje de una titulación. Ese grado de sustitución está relacionado con la modificación química y entonces nos indica el promedio del número de sustituciones por unidad de glucosa en el almidón. Como les había contado, ese monómero de glucosa tiene 3 posiciones libres y 3 hidroxilos libres, por lo tanto el máximo grado de sustitución que se puede lograr es 3. Y mediante la técnica de titulación, luego con una despeje de una fórmula, es que obtenemos el porcentaje de acetilación del almidón. Bueno, esta fotografía la muestro porque hace unos días estuve leyendo un artículo que decía que desde que comenzó la pandemia causada por el coronavirus, el aumento del uso de plásticos
el uso de los plásticos, perdón, ha aumentado radicalmente este último año. Y acá podemos observar que casi todo lo, o sea, casi todo lo que consumimos, los productos, no solo alimenticios, sino otros productos, usan empaques sintéticos que son derivados del petróleo. Y bueno, esto es un tema, una problemática, digamos, ambiental delicada. Bien, ahora, hablando de las sustancias antimicrobianas que se pueden utilizar para estos empaques activos, estos empaques biodegradables, podemos encontrar sustancias de origen sintético como los sorbatos, ácidos orgánicos, iones metálicos, sales metálicas. Acá yo les muestro el sorbato de potasio, que fue el preservador antifúngico con el que yo trabajé desde el comienzo de mi maestría. Este sorbato de potasio es un ácido graso de cadena corta, tiene alta solubilidad en agua. Importante es que está reconocido como GRAS, es decir, generalmente reconocido como seguro, y tiene, aunque tiene principalmente acción antifúngica, también se ha demostrado alguna acción bacteriana. Luego tenemos las sustancias de origen natural, donde están, bueno, son compuestos naturales que se encuentran, por ejemplo, extractos de plantas, los aceites esenciales y sus derivados. Acá les muestro la estructura del carbacrol, que es el componente mayoritario del aceite esencial de orégano. En general, los extractos de plantas, los aceites esenciales son compuestos fenólicos. También encontramos, por ejemplo, la lisocima, que se encuentra en la clara, en la parte blanca, ¿no? En la clara del huevo. Otros agentes antimicrobianos naturales está la nicina, que la producen algunas bacterias. También encontramos el quitosano, que como había mencionado anteriormente, es un polisacárido y también tiene propiedades antimicrobianas. Y otros como la lactoperoxidasa, la natamicina, ovotransferina y alilisotiocianato. Algunos de estos, hay un montón que pueden usarse. Entonces, hablando específicamente de los aceites esenciales, se han estudiado muchos mecanismos de acción y en resumen se ha demostrado que estos aceites esenciales, estos compuestos fenólicos, irrumpen la membrana celular inhibiendo propiedades funcionales de la célula, alteran la permeabilidad celular, dañan la membrana citoplasmática, interfieren con el sistema de generación de ATP, o sea, con la energía, interrumpen la fuerza motriz de protones. Y entonces con la permeabilidad de la membrana alterada, pues esto provoca la muerte celular de las bacterias. Sin embargo, es importante resaltar, y aquí muestro en esta imagen, que las bacterias en su composición, en su membrana, pues se diferencian las gram positivas de las gram negativas, y estas diferencias en la membrana también van a influir bastante en la acción del agente antimicrobiano. ¿Cuáles serían, perdón un segundito, cuáles serían los criterios para seleccionar un agente antimicrobiano? Se debe considerar la efectividad contra el microorganismo que yo deseo controlar, las posibles interacciones entre el compuesto y el polímero utilizado y también los otros componentes del alimento, ya que estas interacciones pueden modificar la actividad del agente antimicrobiano, las características de la película o de la partícula, y estos factores son claves para el desarrollo de estos recubrimientos. Se ha encontrado en distintos estudios que la incorporación de los agentes antimicrobianos, específicamente aceites esenciales, tienen la capacidad de alterar las propiedades de barrera de manera positiva, es decir, propiedades como la permeabilidad al vapor de agua o a los gases, y también mejorarían las propiedades mecánicas. En esta diapositiva les muestro de manera muy resumida cómo se fabrica una película comestible, un empaque basado en una película, ¿sí? La técnica de preferencia, la que más se utiliza, es la técnica de casteo, en inglés casting, y pues acá lo que se hace es mezclar el polímero. Yo les hablo del almidón nativo o el almidón modificado. Ese polímero se mezcla con agua, luego se debe calentar hasta la temperatura de gelatinización, que para el almidón de yuca generalmente son 80-82 grados centígrados. A esta solución se le añade el plastificante y también se añade la sustancia antimicrobiana, ya sea la de origen sintético o natural, se mezcla y luego esa solución se va a servir en moldes que generalmente son placas de Petri, de plástico o de vidrio.
Luego esas placas se llevan a secar en una estufa que tiene aire por convección, generalmente a 40, 50 grados centígrados, y una vez que las películas están secas, se despegan, se desprenden del molde y se llevan a estabilizar a una temperatura y una AW constantes. Y esta es una imagen de unas películas que obtuvimos hace unos años también, que contienen almidón de yuca y el preservador sorbato de potasio. Podemos observar que son transparentes, se puede ver a simple vista que son flexibles, ¿cierto? Homogéneas. Sin embargo, la adición de uno u otro agente antimicrobiano, también si se añaden, por ejemplo, a la formulación partículas nanométricas o micrométricas, esto puede interferir y esto puede modificar, ¿no? la estructura de la película, ¿listo? Pero acá podemos ver que son bastante homogéneas y tienen como un leve tono opaco, un tono blancuzco. Bien, entonces ahora, ya que les mostré cómo se obtenían las películas o los films a partir de biopolímeros, les voy a contar brevemente cuáles técnicas se usan para obtener partículas. Algunas de las técnicas se clasifican en dos grandes grupos, las que se conocen como top-down, que usan metodologías físicas como ultrasonido, y las metodologías bottom-up, que usan básicamente procesos químicos. Entonces, cuando hablamos de top-down, partimos de un material grande, material de dimensiones enormes, y lo que se busca es reducir el tamaño hasta lograr obtener las nano o las micropartículas. Y cuando hablamos de bottom-up, partimos de átomos y lo que hacemos es agrupar esos átomos y luego obtener las nanopartículas o las micropartículas. Dentro de los procesos de bottom-up, los químicos se encuentran procesos de precipitación o de gelación iónica. Uno de los métodos entonces más utilizados, más estudiados en distintos artículos es el de ultrasonido para obtener nanopartículas, ¿sí? Partículas de tamaño nanométrico. El equipo utilizado se observa aquí abajo. Ese es el sonicador que tiene pues una sonda. Y lo que se hace es aplicar ondas de ultrasonido que van a disrumpir el gránulo de almidón hasta romperlo y así obtener las partículas en el rango nanométrico. Entonces acá tenemos este esquema, está la solución de almidón que tiene que estar previamente gelatinizada, se somete a las ondas de ultrasonido. Acá lo que se hace es que esas ondas van ocasionando que se formen burbujas, las burbujas van creciendo en número, esas burbujas van colapsando por un proceso que se llama cavitación. Las burbujas se expanden y se contraen, se expanden y se contraen hasta que esas burbujas explotan. Ese proceso genera calentamiento, ¿sí? Y esa cavitación, esa implosión de las burbujas es la que va a permitir que el almidón, el gránulo de almidón se rompa. Es un método rápido, eficaz, es muy bueno, la verdad se obtienen partículas muy estables, chiquititas, muy buenas, y lo único sería que pues la inversión inicial del equipo es un poco costosa, pero es muy recomendada. Por otro lado, para obtener microcápsulas o micropartículas se usan procedimientos como el de emulsificación y gelación iónica. Acá hay un esquema de cómo sería ese proceso. Básicamente partimos también de la solución del biopolímero y se obtiene una emulsión en agua-aceite o una doble emulsión agua-aceite-agua para luego proceder a la evaporación del solvente. Se puede hacer, por ejemplo, por liofilización. Y finalmente se obtienen esas esferas o cápsulas secas. Cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de una rama, de un área, una rama de la ciencia que involucra la caracterización, fabricación o manipulación de estructuras que tienen dimensiones de un tamaño entre 1 a 100 nanómetros. ¿Sí? Hasta 100 nanómetros, según la teoría, se puede llamar nanoestructura o nanocompuesto. ¿Y por qué se busca obtener compuestos o partículas nanométricas? Resulta que cuando el tamaño se reduce por debajo de este límite, el material exhibe propiedades que son significativamente diferentes de las propiedades de los materiales a macroescala. Y la principal ventaja sería la mayor relación área-volumen,
lo que permitiría esa liberación prolongada o lenta de los compuestos que estoy reteniendo en esas partículas, que me va a permitir una mayor vida útil o una mayor preservación, ya sea del alimento o del producto alimenticio. Este esquema muestra más o menos las escalas para que nos demos una idea cuando hablamos de nanómetros. Estamos trabajando en este rango de 1 hasta 10 a la 2 nanómetros. Acá encontramos proteínas, la doble hélice de ADN, virus, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, células que están en el rango de 10 a la cuarta, 10 a la quinta nanómetros. Un grano de sal puede estar aproximadamente en 10 a la sexta y una pelota de tenis 10 a la octava nanómetros. Y las estructuras que se pueden obtener en nanotecnología son diversas, son muy variadas. Por ejemplo, micelas, liposomas, dendrímeros, nanoshell de oro, quantum dots y polímeros. Una vez obtenidas esas partículas, ya sean nanométricas o micrométricas, es decir, por debajo de los 100 nanómetros o por arriba de los 100 nanómetros, esas partículas se pueden caracterizar en solución o luego del secado. Y algunas de las caracterizaciones que se le realizan pues son tamaño de partícula, observación de la estructura o la morfología por microscopía electrónica de barrido, SEM por sus siglas en inglés. Luego del secado también se puede observar la morfología y se pueden realizar ensayos de capacidad de retención de agua, solubilidad en agua, liberación del agente antimicrobiano, ensayos para verificar la capacidad de carga, ensayos para evaluar la eficiencia de encapsulación. Y pues todas estas caracterizaciones me van a permitir decidir si esa partícula efectivamente es útil y es adecuada para soportar o retener ese agente antimicrobiano. Acá podemos observar los equipos que se utilizan, algunos de los equipos que se utilizan para caracterizar estas nanomicropartículas. Este es el Nano Z-Sizer, que trabaja con dispersión dinámica de luz y permite evaluar el tamaño de partícula y el potencial Z. Este equipo de la mitad es un Master Sizer que trabaja con dispersión estática de luz y permite evaluar el tamaño micro de las partículas, en el rango micrométrico, perdón. Y este es un microscopio electrónico de barrido que permite observar la estructura de las partículas y también de las películas, ¿no? De estos empaques que hablamos al comienzo. Es importante tener en cuenta que la liberación del agente de la sustancia antimicrobiana, ya sea de la película o del sistema particulado, ya sea nanopartícula o micropartícula, va a ejercer una gran influencia sobre su actividad, sobre su efectividad. Es necesario evaluar la velocidad de liberación, también la evaluación de la actividad antimicrobiana a través del tiempo, ya que esto va a permitir optimizar el desarrollo de estos empaques, películas o recubrimientos antimicrobianos. Lo que se busca siempre al diseñar entonces un empaque antimicrobiano, un empaque activo, es lograr una liberación lenta, gradual y prolongada de esa sustancia hacia el alimento. Bueno, en otros de los ensayos que realicé en una de mis tesis, yo probé un ensayo de liberación que consistía en colocar películas, discos de películas de un diámetro específico sobre la superficie de un agar. Ese agar es un medio de cultivo microbiológico, era agar saburó. Ese agar era o simulaba más bien ser una matriz alimenticia, ¿sí? Y yo quería evaluar cómo era la liberación del preservador que estaba retenido en estas películas hacia el agar, ¿sí? Hacia la matriz alimenticia. Este ensayo lo realicé, bueno, a través del tiempo y pues acá el dosaje del sorbato de potasio lo realicé mediante una técnica de destilación por arrastre de vapor. Resulta que en este esquema que observan acá hay dos fenómenos que ocurren y es la migración de agua desde el agar hacia la película y la migración o el paso del sorbato o la liberación más bien del sorbato de potasio desde la película hacia el agar. Entonces, lo que hicimos fue evaluar tres tipos de película, una película que llamamos control, que tenía el preservador libre en la formulación de la película, y unas películas que contenían partículas de almidón nativo, que a su vez tenían el sorbato de potasio retenido en su interior, y unas películas que tenían partículas acetiladas, las cuales contenían el sorbato de potasio en su interior. Y realizamos entonces una evaluación
mediante microscopía SEM para ver cómo era la estructura de esas películas y se puede ver, pues a simple vista, que hay diferencias en la distribución de la película. Esta es la control, la A, la B tiene partículas nativas y la C tiene partículas acetiladas, perdón. Se puede observar una diferencia en la matriz, la porosidad, la estructura como tal, el espesor, perdón, cómo es el comportamiento, y entonces esto va a influir notoriamente en la liberación del sorbato de potasio hacia el agar. Aquí arriba, estos son unos gránulos de almidón de yuca que observamos hace unos años mediante SEM. Y aquí en la parte inferior les muestro cómo sería la morfología de una partícula de tamaño micrométrico y una partícula de tamaño nanométrico a partir de ese gránulo de almidón. Acá usamos la técnica de ultrasonido y también otra técnica que se llama precipitación en etanol para obtener estas partículas. Y se puede observar pues su forma, ¿no?, y su tamaño. Si lo vemos acá con las barritas de tamaño, podemos observar más o menos la dimensión. Y esa sustancia encapsulada, en este caso el sorbato de potasio, se puede liberar de esas partículas, ya sea por degradación, por fusión del recubrimiento o por ruptura mecánica o una lenta difusión a través de la estructura. Si nosotros logramos seleccionar adecuadamente el tipo de material, o sea, la matriz biopolimérica, podemos modular la velocidad de liberación de esa sustancia encapsulada y también podríamos modular las condiciones bajo las que se produce la misma. Y como parte entonces de este ensayo que les contaba del agar, realizamos un modelado de la cinética de liberación, una cinética de primer orden, y acá graficamos la cantidad de sorbato por gramo de película a través del tiempo, ¿sí? Y observamos que de acuerdo a la matriz hay distintos comportamientos de liberación del preservador sorbato de potasio. Se puede notar que la incorporación de las partículas acetiladas, aquí mostradas con cuadraditos, disminuyó la cinética de liberación. Es decir, que esa liberación se hizo de manera gradual y mucho más lenta hasta que, bueno, llegó a un punto que se estabilizó a lo largo del tiempo, y que el tipo de almidón, pudimos concluir que el tipo de almidón influye notoriamente en esa liberación, ¿sí? Hay una diferencia también cuando hablamos de partículas de almidón acetilado versus almidón nativo, es el que está aquí mostrado con circulitos negros. Entonces, este estudio nos permitió evaluar y ver cómo se comportaba el almidón y cómo se comportaba, perdón, la liberación de ese preservador de dichas partículas, siendo esas partículas fabricadas a partir de almidón nativo de yuca o almidón acetilado de yuca. Bueno, entonces eso fue un poco de lo que yo evalué e investigué en mi maestría y en mi doctorado, y cuando empezamos hace unos mesecitos en diciembre a hacer una investigación, que es lo que estoy realizando en este momento con Colciencias, con la ayuda del profesor Giovanni Rojas y de la profesora Nora Valderruten de la ICESI, nosotros propusimos este tema de trabajo, y es el uso de un biopolímero, que es el quitosano, para obtener cápsulas que contengan un biocida. Entonces aquí ya cambio el enfoque, ya digamos, no hablaría de industria alimenticia, sino que ahora le vamos a dar un enfoque de estas partículas de biopolímeros, cómo pueden ser utilizadas en la industria agrícola, ¿sí? Y por qué nos preocupó y nos gustó este tema. Resulta que hay diversos problemas ambientales causados por el sobreuso de pesticidas y fertilizantes, y ha sido foco de estudio por científicos en los últimos años. Las principales razones son la alta toxicidad de estas sustancias, las propiedades no biodegradables, los residuos generados en el suelo, el daño que están causando a los recursos hídricos y a los cultivos, que afecta directamente a la salud pública, y entonces se propone usar biocidas de origen botánico como aceites esenciales que pueden proporcionar una alternativa razonable a los pesticidas sintéticos tradicionales. Entonces aquí volvemos a tocar el tema de los aceites esenciales y podemos apreciar que no solamente pueden ser utilizados en la industria alimenticia, sino también en la industria agrícola. Y
El esquema, la metodología propuesta se tomó de estos autores y es un proceso de emulsificación, gelación, seguido de gelación iónica para encapsular el aceite esencial dentro de las partículas elaboradas de quitosano con ayuda de un surfactante y un entrecruzante. Como surfactante se puede utilizar, por ejemplo, Twin y como entrecruzante tripolifosfato. Entonces aquí el proceso, digamos la clave estaría en que la emulsión del biopolímero se someta a alta cizalla con ayuda, por ejemplo, de un equipo Ultra Turrax que trabaja a altas revoluciones por minuto y el producto resultante se seca para obtener un polvo seco. Acá nosotros evaluamos hasta ahora la concentración de surfactante añadida y también la cantidad de aceite esencial adicionado para ver cómo variaba ese producto resultante. Y lo que hemos conseguido hasta el momento, estas fotografías de microscopía electrónica de barrido y microscopio óptico, y se pueden observar las cápsulas tienden a tener una forma esférica, acá se pueden observar mucho mejor. En el interior estaría incorporado, retenido el aceite esencial, se puede observar acá por el cambio de color. Tienen un tamaño de alrededor de 50, 60 micras. Y entonces estos ensayos, estas partículas, perdón, se deben caracterizar también en cuanto a su tamaño, el potencial Z para ver qué tan estables son. Se pueden hacer ensayos de calorimetría diferencial de barrido para ver las transiciones de fase, espectroscopía, por ejemplo, FTIR para ver las interacciones que hay. También ensayos de capacidad de retención de agua y solubilidad para ver cómo se comportan estas partículas al estar en un medio acuoso. Y lo que seguimos haciendo es, lo que seguimos investigando, en lo que seguimos trabajando es hacer ensayos para evaluar la capacidad y la eficiencia de la encapsulación del biocida dentro de la cápsula de quitosano. También pensamos hacer un ensayo para evaluar la liberación. Esto sería in vitro y esperamos que sea lenta para que perdure a través del tiempo, por lo que nos daría un indicio de que es más efectiva. Y a futuro sería ideal poder realizar ensayos con plantas o en una matriz de suelo. Este sería lo que seguiría en curso. Bien, y ya para cerrar, entonces, con esta presentación, ¿cuáles son las perspectivas y conclusiones pues, de todas estas investigaciones? El uso de biopolímeros en las industrias tanto alimenticia y agrícola tiene gran potencial como agentes de encapsulamiento de sustancias activas. La mezcla de materiales derivados de petróleo y biopolímeros biodegradables como almidones, por ejemplo, modificados, serían adecuados para disminuir el uso de plásticos de origen sintético. Es importante realizar las caracterizaciones apropiadas al material obtenido y realizar ensayos de liberación de las sustancias encapsuladas para verificar justamente cómo es esa liberación y las investigaciones en esta área son ilimitadas y diversas, por lo que tienen aplicaciones muy prometedoras. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Paola, pues muchas gracias por la presentación el día de hoy. Pues yo conozco bastante bien el trabajo que has hecho en ICESI, entonces pues no tendría preguntas al respecto. Sin embargo, pues sí, quiero públicamente aquí felicitarte, puesto que el trabajo que has llevado a cabo pues ha sido bastante efectivo. Es una investigación muy prometedora. Nos encanta muchísimo tenerte en ICESI después de toda esa trayectoria internacional que has tenido, cómo nos has apoyado en investigación y en docencia también. Entonces, pues nada, felicitarte. Muchas gracias por tu apoyo y por la presentación. Y pues abro el panel de discusión para preguntas. Muchas gracias, Giovanni. De parte del público. Vale, listo. Gracias. En este sentido, en esta plataforma de Teams, cualquiera de las personas que están aquí en el auditorio, pues pueden activar el micrófono para hacer las preguntas, lo pueden hacer también por el chat. Algunos que no sean tímidos pueden poner la cámara, si son tímidos, pues no es necesario que coloquen la cámara. Entonces, bien sea por el chat o de manera del micrófono,
pues pueden hacer sus preguntas. Hola, Paola, Carlos Arango. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Paola, muchas gracias por tu seminario. Muy interesante, una gran cantidad de información y muy buenas perspectivas. Bueno, no es mi campo lo de la microbiología, pero entiendo seleccionaste pues para el estudio ciertos microorganismos, ¿cierto? Unas cepas o algo así. Sí, correcto. ¿Uno cómo hace para probar ya? Pues uno escucha que el mundo de los microorganismos es tan vasto que en cuanto a especies y todo eso, una diversidad gigantesca. ¿Y uno cómo hace para estar seguro que ante semejante diversidad tan grande no puede haber posibilidades de que la respuesta química que uno encuentra, la solución química que uno encuentra, sea muy específica y no de amplio espectro, digámoslo así? Eso sería. Ok, gracias. Si entendí tu pregunta es que cómo nos aseguramos que el agente antimicrobiano seleccionado sea efectivo contra un microorganismo en específico. No, pues ante la diversidad de microorganismos que vamos a tener, porque pues me imagino, seleccionas uno con alguna pureza, ¿cierto? Pero Sí, ya en el mundo pues real pueden haber muchísimos más que hasta evolucionan y cambian y todo eso. claro, claro, claro. Bueno, no sé si te voy a responder, pero no sé si esto es exactamente lo que me preguntaste. Lo primero que hay que hacer es, para cada matriz alimenticia, hay distintos grupos alimenticios y si hablamos de alimentos, para cada alimento hay unos microorganismos específicos que son los que proliferan en dicho alimento. Entonces, partiendo de ahí, uno ya sabe, por ejemplo, que en alimentos de alta humedad, los hongos, por ejemplo, son los que más se van a encontrar. Luego, basándonos en la literatura, yo puedo buscar algún antifúngico, ¿cierto?, que inhiba el crecimiento de hongos y puedo empezar a probar distintas concentraciones. Pero sí es verdad que puede crecer, o sea, puede mutar o puede crecer algún microorganismo, ser más resistente y podría contaminarme el alimento. Y eso podría llegar a pasar por más ensayos que uno realice previamente, podría llegar a pasar que no sea tan efectivo como lo vimos en la teoría. Entonces, yo creo que eso es ensayo y error. Sí, no. Yo personalmente trabajé, mira, con pseudomonas, con el género pseudomonas, con lactobacillus, con saccharomyces, zigosaccharomices, que son levaduras, y para esos microorganismos, los agentes antimicrobianos que trabajamos, que fueron sorbato de potasio y el carbacrol, fueron muy efectivos, es decir, inhibieron el crecimiento de los microorganismos, pero solamente probé esos microorganismos como tal. Ya para trabajar con microorganismos patógenos tipos género Salmonella, Listeria, Vibrio, y ahí sí no sabría decirte, tendría que hacer más investigaciones. Bueno, muchas gracias. Muy complejo ese mundo de lo microbiológico. Sí, Ujú. bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. A mí me gustaría hacer un comentario respecto Ujú. a la pregunta que nos hace el profesor Carlos y que justamente la respuesta y los comentarios que nos hace Paola. Pues primero, uno puede también entonces trabajar en un cóctel. Digamos, no solo, aquí la investigación que está haciendo Paola, pues una investigación a nivel fundamental, digámoslo así, en donde toma un agente antimicrobiano o un agente antifúngico y estudia entonces cómo es el proceso de liberación. Sin embargo, cuando uno ya tiene muy bien caracterizado todo lo que es el proceso de liberación y ha fabricado, digamos, la nanopartícula o las micropartículas, ya puede entrar a cambiar y no trabajar solamente con un agente microbiano, sino con una mezcla de ellos, ¿cierto? Entonces es lo que uno llamaría un cóctel antimicrobiano, que tenga entonces un espectro mucho más amplio. Esa sería una de las opciones. Y obviamente entonces está la situación.
es qué tanto yo puedo encapsular dentro de esa partícula. Entonces, ahí es donde está la ventaja de las partículas micrométricas sobre las partículas nanométricas. Las partículas nanométricas, entonces puedo encapsular una porción mucho más pequeña, una cantidad mucho más pequeña, digamos, una cantidad o una identidad pequeña de agente microbiano. En una micropartícula, pues se presta muchísimo más para tener ese tipo de estudios con cócteles antimicrobianos. Muchas gracias, Giovanni. Sí, y también para complementar lo que dijo Giovanni, voy a decir algo más encima, que no hay que olvidar que, así como yo lo mencionaba en las primeras diapositivas, es importante usar otros métodos de conservación previos, hablando de alimentos específicamente. Es decir, como usar lo que se conoce en ingeniería de alimentos como la tecnología de barreras, que es aplicar distintos métodos en cadena, no solo uno, sino varios, para asegurar así la calidad y la inocuidad de un alimento. No solamente quedarse con un solo método, sino aplicar varios métodos. Y lo que decía Giovanni, por supuesto, también, no usar un solo agente antimicrobiano, sino puede ser un mix de ellos, y así tendría como mayor espectro, ¿no? Se ampliaría el espectro ahí. Ya. Gracias adicionales. ¿Más preguntas, comentarios de parte del público? Están tímidos. Sí, ¿Alguien que están quiera como tímidos. Están algún con ganas de aporte? almuerzo ya. Hola, profe. Hola, David, ¿eres tú? Sí, ¿Cómo señora, está? sí. ¿Cómo Bien, estás? profe. Bien. Profe, muchas Sí, gracias por la presentación. con mucho gusto. Quería hacerle una preguntita y Sí, claro. era, ¿este producto se puede aplicar a qué alimentos? O sea, ¿tienen pensado implementarlos a qué tipo de alimentos? ¿Vas a abarcar todas las fuentes o solo uno en específicos? Y si estos tienen buenos resultados, ¿qué posibilidad hay para mejorar a los que no se pueden presentar? O sea, no se les van a aplicar. Listo. Sí, muy buena pregunta. Es que hay algo que no incorporé a mi presentación y nosotros alcanzamos a hacer una aplicación real de estos empaques biodegradables. Más específicamente, les cuento, yo usé partículas, esas partículas que les mostraba que había incorporado a las películas, yo las usé solitas, las partículas de almidón nativo, partículas de almidón acetilado de yuca, que tenían en su interior sorbato de potasio, y yo las adicioné en una cantidad pues establecida, estandarizada, a un puré de papas. Ese puré de papas casero yo lo preparé, la papa la cociné, le agregué la leche, la mantequilla, yo lo hice y luego le agregué las partículas y lo coloqué en una nevera a una temperatura de, que sería 7 grados más o menos, y fui muestreando cada cierto tiempo durante un mes para ver cómo era el comportamiento de esas partículas que tenían el sorbato, si efectivamente me ayudaban a preservar o no el puré de papa. Y sí se obtuvo un buen resultado, sobre todo con las partículas de almidón acetilado, las que estaban modificadas químicamente. ¿A qué me refiero cuando hubo buenos resultados? Que esas partículas liberaron más lentamente, como lo mostraba la gráfica, liberaron más lentamente y por lo tanto ese puré tuvo una duración de 15 días. 15 días sin presentar ningún cambio organoléptico de color, sabor ni textura, así que fueron adecuadas para el producto. Yo elegí puré de papa porque me pareció un alimento fácil de preparar, de alto consumo, pero sé que unos compañeros que trabajan en la Universidad de Buenos Aires ahora trabajaron también con auyama, trabajaron con remolacha, han trabajado ¿con qué otra cosa han trabajado? Bueno, en general sería como eso, se pueden usar para quesos, panificados, o sea, la gama, digamos, de productos que uno puede utilizar
con estos empaques es infinita, o sea, es un montón de cosas que tú puedes usar. El asunto es buscar una matriz que pueda ser adecuada para el producto que yo quiero conservar, y también un agente antimicrobiano adecuado. Entonces, pues, conozco el caso actual, porque estuve viendo hace poco en Europa, existe un empaque activo que es elaborado con una película, pero que tiene mayor proporción derivada de petróleo, pero tiene en su interior un aceite esencial de laurel y de tomillo, ¿sí? Y eso pues le da a la carne una mayor duración, una mayor vida útil. Entonces, dependiendo del alimento que tú que quieras preservar, pues tendrías que evaluar la matriz y también el agente, pero yo creo que se puede utilizar con cualquier tipo de alimento, con cualquiera. Sí. Yo lo hice con puré de papa y el resultado fue muy bueno. Gracias, profe. Con gusto. Muy bien, gracias a David por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta del público? Sin pena, ¿no? Paola, mientras alguien del público organiza una pregunta, cuéntanos un poquito, no sé si me lo perdí, ¿cómo son las propiedades de barrera de estos materiales? Por ejemplo, del almidón comparado con los del quitosano. Bueno, los del quitosano, pues no hemos hecho las propiedades de barrera en el laboratorio, pero ¿qué nos dice la literatura, por ejemplo? ¿Y por qué no explicas un poquitico qué es eso de propiedades de barrera para las personas que no lo conocen bien? Claro. Las propiedades de barrera hacen referencia, bueno, primero desde el inicio sería cuando uno tiene un empaque alimenticio y está protegiendo a un alimento, pueden ocurrir distintos fenómenos como lo son migración, permeación, sorción. ¿Sí? ¿De qué? De agua, de gases, gases como oxígeno, CO2, agua, humedad también, o algunos vapores orgánicos. Entonces, cuando hablamos de que un material es mejor en cuanto a sus propiedades de barrera, quiere decir que va a impedir que esos gases, esa humedad o esos vapores orgánicos atraviesen el empaque y lleguen hasta el alimento. Entonces, lo que se ha visto en los ensayos, bueno, con almidón, que yo los conozco mucho mejor, con almidón, es que el almidón nativo, cuando decía que era hidrofílico y que tenía pobres propiedades de barrera y mecánicas, era porque era muy soluble en agua y dejaba pasar los gases. Entonces, no es adecuado, porque si yo lo que estoy tratando de conseguir con un empaque es proteger al alimento, entonces, si yo estoy tratando de proteger al alimento, entonces necesito que tenga muy buenas propiedades de barrera. ¿Sí? Y ¿qué vimos? Por otro lado, que con el almidón modificado químicamente, por este proceso de acetilación, esas propiedades de barrera mejoraron un montón. Entonces ahí ya era menos soluble el agua y no dejaba pasar tampoco los gases. Por lo tanto, el alimento está mucho más protegido. Ese sería básicamente. Muy bien, Paola, muchas gracias por la respuesta. No sé si entonces haya más comentarios o preguntas de parte del público. ¿Te haces una pregunta? ¿Aló? Hola, Juan Camilo. ¿Quieres preguntar algo? Sí, Paola, quisiera preguntarte, gracias por la charla. Paola, quisiera preguntarte cuál es el siguiente gran reto que tienes para llevar, digamos, este producto al siguiente nivel o para aplicarlo, digamos, en situaciones de industria o comercialización. Gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta. Resulta que la limitación principal para el tema de los empaques biodegradables es que, como ustedes vieron en la charla, la técnica de casteo, que es la que se hace en el laboratorio, se logran obtener películas, pero en las placas de Petri. Por lo tanto, el tamaño de esas películas es muy pequeñito, ¿no? El diámetro
de una placa de Petri promedio de 9 centímetros, o sea, son películas muy pequeñas. Entonces, en la industria, de hecho, estos ensayos se han realizado a escala piloto. Tengo conocimiento en la Universidad del Cauca, por ejemplo. Están realizando lo que es mediante extrusión, que es con un equipo mucho más grande, y entonces acá se pueden obtener películas de dimensiones mucho más grandes, ¿sí? Sería mediante extrusión, que es un equipo grandote. Y ese sería el inconveniente, ¿no? Poder tener el equipo para obtener las películas de mayor tamaño. Y también habría que, pues, testearlas, obviamente que las propiedades sigan intactas, ¿no? Pero se puede hacer, sí, no, o sea, no es imposible, se puede realizar sin problema. Lo único es tener el extrusor. Creo que se le congeló la pantalla. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más del público que tenga alguna otra pregunta o comentario? Creo Alexander, que por sí. favor, continúa, ¿sí? Alzaste la mano, Alexander. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Hola, te escuchamos bajito. Listo. Tengo dos preguntas. La primera es, teniendo en cuenta esas características hidrosolubles, perdón, que tienen estos compuestos para la generación en el momento de empaques, ¿qué características deberían tener los alimentos que pudieran ser sometidos a esos procesos de empacado? Es decir, ¿aplicaría para todo tipo de productos o tendrían que ser productos con algunas características como por ejemplo baja acidez o productos de baja humedad, o podría tener aplicaciones para cualquier tipo de alimento? Bien, gracias por la pregunta. Sí, en teoría se puede aplicar a cualquier tipo de alimento. pHs bajos, o sea, pHs ácidos, pHs básicos, altas AW, baja AW, eso, alimentos sólidos, alimentos líquidos, eso no es, digamos, impedimento. Ahí lo único es poder elegir bien el material biopolimérico, ¿cierto? El agente antimicrobiano, estudiar bien cómo es la composición del alimento. Yo por conocimiento, sé que en Europa están realizando y ya desarrollaron un empaque que lo llaman biodegradable y biocompostable, donde usan un biopolímero para contener alimentos sólidos de alta humedad y ácidos, y ese empaque les resulta bastante útil y contiene el alimento, y una vez que ese alimento se consume, el empaque se puede descartar en el suelo y eso sirve como abono para las plantas. A lo que voy para responder a tu pregunta es que sí se puede utilizar para cualquier tipo de alimento, no hay limitaciones en ese campo, lo único es estudiar bien cómo es la matriz alimenticia y elegir adecuadamente el biopolímero y el agente antimicrobiano. Obviamente hacer estudios pues de todo tipo, ¿no? Caracterizarlo muy, muy bien antes de dar como el veredicto final, pero no hay límite, no hay limitación. Se puede utilizar en cualquier tipo. Entiendo. Es decir, que el desarrollo final tendría que tener una aplicabilidad por tipo de alimento, o sea, algo así como actualmente las atmósferas modificadas, que depende según los componentes del alimento, no es uno genérico, que es, digamos que es una facilidad que sí dan, obviamente, pues las películas extensibles y demás, pues derivados del petróleo, pero en este caso sí sería específico por alimento. Sí, sería específico por alimento porque cuando yo, por ejemplo, me refería a que los aceites esenciales, hablando de aceites esenciales que se usan como agentes antimicrobianos, yo no podría, por ejemplo, adicionar un aceite esencial de orégano a un jugo de manzana. Entonces yo tendría que buscar una compatibilidad también de qué agente antimicrobiano voy a adicionar a qué tipo de alimento para que sea como acorde, ¿no? Que no me vaya a alterar el sabor, ni el color, ni el aroma, ni la textura. Entonces hay que buscar como compatibilidad sensorial y también la disponibilidad de la matriz, me refiero a elegir una matriz biopolimérica, me refiero también al tema de costos, ¿no? Por ejemplo, el quitosano es un material muy bueno,
muy bueno con propiedades antimicrobianas que se ha venido estudiando los últimos años en suelos, porque tiene muchas características buenas para las plantas, pero ese material es muy costoso y la forma de extraerlo sería a través de ese proceso químico que yo mencioné de desacetilación de la quitina de los crustáceos, pero entonces su adquisición es muy difícil. Entonces, si a mí me dieran a elegir, bueno, con qué biopolímero quiere trabajar como para hacerlo a mayor escala, yo me quedaría con el almidón, porque el almidón es un producto que se encuentra más abundante en la naturaleza. Y pues hay distintas fuentes de almidón. En cambio, el quitosano tiene una pequeña desventaja que es un poco costoso. Entonces hay que también poner en la balanza eso, ¿no? El tema de la disponibilidad, del precio, ¿no? Para elegir qué matriz biopolimérica utilizar, ¿sí? Sería eso. De acuerdo, muchas gracias. Y tengo otra pregunta. No sé si de pronto me estoy avanzando o lo tengo pensado para más adelante en lo que llevas de investigación, pero porque no lo escuché. Y es que entendiendo que el empaque cumple también una función de proteger la inocuidad del alimento, pues hay otros factores que están relacionados también a la migración de los componentes presentes en los plásticos, principalmente o en los empaques o superficies pasando a los alimentos. En el caso de que mencionabas que evidentemente por las características que tienen estos biopolímeros, pues para mejorar obviamente sus características de empaque tenían que tener algún tipo de mezcla con algunos compuestos como derivados del petróleo. No sé si han considerado o has considerado también eso o es una etapa posterior de la posible migración de esos compuestos a través del mismo deterioro que va sufriendo el empaque que pudiera llegar a los alimentos, como un método a controlar, como un proceso a controlar, pues para garantizar la inocuidad de los alimentos. Ok, a ver si entendí tu pregunta, es si yo he realizado o voy a realizar algún tipo de estudio para evaluar la migración de compuestos derivados del petróleo a los alimentos. Sí, ¿Algo así? lo que pasa es que en control de inocuidad de los alimentos, todos los empaques deben cumplir con unas características de migración, y es decir, que no hayan componentes del empaque que puedan pasar al alimento que puedan ser perjudiciales para la salud. Principalmente, pues, está enfocado en el plástico y todo lo que tiene que ver con, subproductos que pueden ser cancerígenos y demás, o inclusive, se me fue la palabra, pues afectadores hormonales y demás. Pero en el caso de que sea mezclado a través de este biopolímero, como obviamente pues va a tener un deterioro durante el tiempo de anaquel, podría haber una migración de esos compuestos al alimento. No sé si esto está sujeto, o tal vez no lo entendí bien en el sentido de que el material, al tener una estructura pues protegida, va a garantizar la vida útil del producto y no va a sufrir un cambio, digamos, en su estructura, sino que lo único que va soltando es el compuesto antimicrobiano. Ya te entendí. Listo. Bien, gracias. Resulta que esos materiales biopoliméricos, al ser biodegradables de origen natural, son catalogados como biocompatibles con las matrices alimenticias. Entonces, no hay riesgo de que se vaya a migrar algo que pueda ser tóxico al alimento y que eso por ende vaya a causar algún inconveniente en el humano al ingerirse. O sea, esas matrices son de biopolímeros, son naturales, biocompatibles y no tóxicas. Entonces no hay ninguna posibilidad de que vaya a haber alguna migración de algún compuesto cancerígeno ni tóxico que pueda causar alguna enfermedad en el humano. No existe. O sea, según la teoría, según las referencias bibliográficas y los estudios que se han hecho, no. O sea que podemos estar tranquilos que que no son tóxicos y no causan daño en el consumidor. Pero yo no los he hecho, ¿sí? O sea, esos estudios no los he hecho. Sería como algo posterior que estaría muy interesante de realizar, sí. Pero yo no los he hecho por el momento, no. Vale, listo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quería, a propósito de la pregunta, quería expandir un poquitico más la respuesta que nos da Paola al respecto. Pues Paola es más experta en este tema de los materiales, aparte
de la base bio, ¿no? Como la celulosa, el almidón, quitosano. Particularmente yo trabajo en polímeros de origen del petróleo, ¿cierto? Entonces quería hacer como un paréntesis, y es que la problemática de los materiales de origen petroquímico, específicamente los plásticos, es que para poder que adquieran la plasticidad, la elasticidad y ciertas propiedades que los hacen, digamos, útiles como material de empaque, se tiene que adicionar unos compuestos que, por ejemplo, son los plastificantes, que son aquellos compuestos entonces que a lo largo de la vida útil del material de empaque se van liberando, ¿cierto? En algunos más, en algunos menos. Entonces, el problema de los plastificantes es el problema que nos decía la persona que nos hacía la pregunta anterior. Entonces, haciendo ese paréntesis, los materiales que ha sintetizado Paola en el laboratorio no tienen plastificantes. Entonces, al no tener esa otra componente que estamos adicionándole, que fácilmente podría perderse durante el proceso de degradación de la película, el proceso de degradación de la película que nos muestra Paola el día de hoy solamente provendría de la matriz polimérica. Y la matriz polimérica es o celulosa, o quitosano, o almidón, que a la hora de degradarse, pues lo único que van a generar son unidades de glucosa, lo cual es totalmente inocuo, ¿sí? Como para terminar de redondear la historia que nos contó Paola ahorita. Perdona. Muchas gracias, Giovanni. Bien, pues no sé si haya algún otro comentario, preguntas. Muy interesante todos los comentarios, las sugerencias y las preguntas. Bueno, al parecer entonces no tenemos más preguntas y comentarios. Pues nuevamente quiero entonces agradecerle a Paola por su participación el día de hoy. Fue una charla muy ilustrativa, llena de resultados, en donde yo creo que todos hemos aprendido bastante. Muchísimas gracias y bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias a todos por su asistencia. ¿Alguien iba a hablar? Parece que no. No, muchas gracias, Giovanni, y muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando, y espero poderles haber transmitido algo de este tema que para mí es demasiado interesante y muy atractivo. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego.